El encuentro que conmocionó al CEO más frío de España. No vas a creer lo que este hombre se perdió. Bienvenido de nuevo al canal. Si crees en el destino, las segundas oportunidades y los giros de guión monumentales, dale al botón de suscribirte y machaca el botón de me gusta para este video. Estamos a punto de sumergirnos en la historia de un implacable CEO que creía tenerlo todo, hasta que una visita impactante le reveló que había perdido lo único que de verdad importaba: el eco de su propia sangre en el corazón de un rascacielos. La lluvia acababa de cesar en el madrileño Paseo de la Castellana, cuando Elena García se detuvo frente a las imponentes puertas de cristal de la sede global de Ibérica Capital. Su reflejo brillaba sobre la superficie pulida. El corazón le latía tan fuerte que tuvo que presionar la mano contra el pecho para calmar la tormenta que rugía en su interior. No había pisado este edificio en más de 4 años, pero todo le resultaba dolorosamente familiar. El tenue aroma a mármol pulido, el zumbido distante de las voces, el recuerdo de su risa resonando en estos mismos pasillos. Se había pasado años convenciéndose de que jamás volvería, de que no lo necesitaba, pero la vida tiene una forma brutal de forzarte a enfrentar lo que más temes. Sujetos en cada una de sus manos, había 2 palmas pequeñas y cálidas. 2 figuras diminutas estaban a su lado, ambas con los ojos muy abiertos, contemplando el imponente rascacielos que se elevaba hacia el cielo gris. Vega y Luna solo tenían 4 años, pero ya eran un espejo de ella. Curiosas, cautelosas y demasiado sabias para su edad. Aún no entendían por qué su madre estaba tan pálida, por qué sus labios temblaban con cada aliento. Solo sabían que les había dicho que hoy iban a conocer a alguien muy importante. Elena había ensayado lo que diría 100 veces, susurrando en la noche silenciosa. Había imaginado todas sus posibles reacciones: ira, incredulidad, quizás incluso una risa fría. Pero ninguna preparación podía cambiar el hecho de que estaba a punto de enfrentarse al hombre que una vez tuvo su corazón y luego lo hizo añicos. Cuando le dijo que estaba embarazada, Marco de la Cruz, el multimillonario CEO, la había acusado de mentir, de intentar manipularlo por su fortuna. Ella le había rogado que la escuchara, le había mostrado las pruebas. Lloró hasta que la garganta le ardió. Pero él simplemente la había mirado con esa expresión fría e indescifrable que lo convertía en un negociante tan brillante. Luego se había marchado sin decir una palabra. Ella recordaba aquella noche como si estuviera grabada en sus huesos, el eco de la puerta al cerrarse de golpe, el silencio que siguió y la aplastante certeza de que estaba sola. Elena hizo las maletas y abandonó Madrid en cuestión de días, desapareciendo por completo de su mundo. Durante años, construyó una nueva vida, trabajando como diseñadora freelance, criando a sus hijas en un pequeño y modesto pueblo costero de Galicia, donde nadie conocía su pasado. Hubo noches sin dormir, facturas que no sabía cómo pagar, enfermedades que la dejaban exhausta. Pero jamás se arrepintió de haber tenido a sus hijas. Eran su todo, su razón para respirar, su prueba de que el amor aún podía existir incluso después de la traición. Sin embargo, al pararse frente al hombre que una vez la había abandonado, sintió el mismo miedo asfixiante que tanto se había esforzado por enterrar. ¿Y si no le importaba? ¿Y si le daba la espalda de nuevo? Ella no estaba allí para pedir dinero o perdón. Estaba allí porque sus hijas merecían saber quién era su padre. Recientemente habían empezado a preguntar: ¿por qué no tenemos papá? ¿Por qué nuestros ojos son azules si los tuyos son marrones? Y cuando Luna levantó la vista una noche y dijo:
Quizás solo se perdió. Elena supo que no podía seguir fingiendo. ¿Crees que Marco tiene derecho a ver a sus hijas después de lo que le hizo a Elena? Comenta tu opinión abajo. La puerta del vestíbulo se deslizó con un suave siseo. La recepcionista levantó la vista con una sonrisa practicada, que se tambaleó ligeramente al ver a las dos niñas tomadas de la mano de su madre. ¿Puedo ayudarles?, preguntó educadamente. Elena tragó con dificultad, la garganta seca. «Necesito ver al señor de la Cruz», logró decir. La mujer parpadeó. Luisa, ¿tiene cita? Elena negó con la cabeza. Dígale que es... Elena. La expresión de la recepcionista cambió, el reconocimiento brillando en sus ojos. Dudó. Luego tomó el teléfono. El estómago de Elena se retorció mientras la veía hacer la llamada. Minutos después, le indicaron que subiera. El viaje en ascensor se sintió interminable. Cuando las puertas finalmente se abrieron, salió a un pasillo que conocía demasiado bien. El tenue aroma de su colonia aún flotaba en el aire, sutil pero inconfundible. Le temblaron las manos al llamar a la puerta de su oficina. Una pausa. Luego una voz profunda dijo: «Adelante». Y allí estaba él, Marco de la Cruz, el hombre que había amado, el que le había roto el corazón, el que no sabía que tenía dos hijas con ojos idénticos a los suyos. Levantó la vista de su escritorio. La confusión cruzó su rostro antes de convertirse en shock. Su bolígrafo se deslizó de su mano. Por un momento, nadie habló. El aire entre ellos se sentía pesado, eléctrico, como si algo enterrado durante mucho tiempo acabara de ser desenterrado. Vega apretó la mano de su madre y susurró: «Mamá, ¿es él?». La voz de Elena apenas se elevó por encima de un susurro. «Sí, cariño, es él. La verdad innegable». Marco no se movió durante lo que pareció un minuto completo. Miró de Elena a las dos niñas que estaban en silencio a su lado, sus diminutas manos envueltas alrededor de sus dedos, sus ojos azules a juego, llenos de curiosidad inocente. Era imposible ignorar la curva familiar de sus bocas, la suave ondulación de su cabello, el mismo tono castaño oscuro que él veía en el espejo cada mañana. Se le contrajo la garganta y por primera vez en años, las palabras le fallaron. «Hola, Marco». Su voz era tranquila, pero lo suficientemente firme como para romper el silencio. Su nombre en sus labios trajo consigo 1000 recuerdos. Noches tardías en su ático, promesas susurradas que él ahora sabía que había traicionado. La forma en que solía mirarla, como si ella fuera la única persona que podía calmar el caos en su mente. Ahora, esa misma mirada estaba fija en ella, pero no era amor lo que veía allí. Era confusión, incredulidad y algo peligrosamente cercano al miedo. Se levantó lentamente, su silla raspando el suelo pulido. «Elena», dijo finalmente, y el sonido de su voz era grave, casi inseguro. «¿Qué haces aquí?». Ella tragó con dificultad. «Necesitaba verte. Necesitábamos verte». Sus ojos volvieron a las niñas y frunció el ceño. «¿Quiénes son?». La pregunta la golpeó como un impacto físico. Sabía que preguntaría, pero oírlo en voz alta se sintió más cruel de lo que esperaba. Dio un paso más cerca. Su corazón latía tan fuerte que sintió que podría romperle las costillas. «Son tus hijas, Marco». Se quedó paralizado. Sus ojos se estrecharon, buscando en su rostro cualquier rastro de engaño. «Eso no es posible», dijo finalmente, su voz más aguda ahora, el tono defensivo de un hombre que ha sido cegado. «¿Estás diciendo que son mías?». Elena mantuvo su mirada, obligándose a no apartarla. «Sí. Te dije hace 4 años que estaba embarazada. No me creíste entonces,
y te fuiste. El color drenó del rostro de Marco. El recuerdo de esa noche inundó su mente. La discusión, las acusaciones, las lágrimas de ella. Había estado enojado entonces, no porque estuviera embarazada, sino porque estaba aterrado. Se había dicho a sí mismo que ella estaba mintiendo, que era más fácil cortarla que enfrentar el caos que la paternidad traería a su mundo meticulosamente controlado. Recordó el portazo, la voz de ella llamando su nombre mientras se iba. Ahora, esa misma voz temblaba mientras ella estaba ante él, ya no suplicando, solo declarando hechos. «No vine aquí por nada», dijo en voz baja. «Ni dinero, ni ayuda. Solo pensé que debía saberlo». Su calma lo desarmó aún más de lo que lo habría hecho la ira. No podía apartar los ojos de las niñas. Ahora estaban susurrando entre ellas, demasiado jóvenes para entender la tensión, pero lo suficientemente perspicaces como para sentirla. Una de ellas, Vega, aprendería más tarde, inclinó la cabeza y le ofreció una sonrisa nerviosa. Una sonrisa pequeña y tímida que hizo que algo se retorciera profundamente en su pecho. Dio un paso hacia adelante antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, sus ojos atraídos hacia ella. «¿Cómo se llaman?», preguntó. Su voz se suavizó sin su permiso. «Soy Vega», dijo ella, su voz clara y curiosa, señalando a su hermana. «Y ella es Luna». Elena lo observó de cerca, esperando el momento en que se volvería frío de nuevo. Pero en cambio, se agachó ligeramente, encontrándose con las niñas a la altura de los ojos. Por un momento, se vio reflejado en sus ojos, su propio tono de azul devolviéndole la mirada. La realización lo invadió con un escalofrío. Se puso de pie abruptamente y se dio la vuelta, caminando hacia la ventana, como si el horizonte de la ciudad pudiera de alguna manera aterrizarlo. Su reflejo en el cristal parecía irreconocible, atormentado. «¿Por qué ahora?», preguntó sin volverse. «¿Por qué después de tanto tiempo?». «¿Por qué empezaron a preguntar por ti?», dijo Elena simplemente. «Y porque estoy cansada de ocultar la verdad». Permaneció en silencio durante un largo rato, sus hombros tensos, su mandíbula apretada. Finalmente, se giró para mirarla de nuevo. «Necesito tiempo», dijo, su voz ronca. «No puedo procesar esto ahora mismo». Elena asintió, aunque le dolía el pecho. «Lo entiendo, no esperaba que lo hicieras». Se volvió hacia las niñas y susurró suavemente. «Vamos, cariños, es hora de irnos». Se despidieron sin entenderlo completamente, sus pequeñas voces cantando. «Adiós, señor». Y mientras salían de su oficina, Marco se quedó inmóvil, observándolas marcharse. Su corazón atrapado entre la incredulidad y un dolor que aún no sabía nombrar. Dale a me gusta si crees que Marco tiene mucho que compensar. El primer paso hacia la redención. Esa noche, Marco no pudo dormir. Su ático, generalmente un lugar de confort y orden, se sentía sofocante. Cada vez que cerraba los ojos, las veía. Dos niñas pequeñas, con suave cabello castaño y penetrantes ojos azules. Sus pequeñas manos agarrando las de Elena mientras estaban paradas en su oficina. Revivió cada detalle. La forma en que Vega había sonreído tímidamente. La calma certeza en la voz de Elena cuando dijo, «Ya lo sabes». Él lo sabía. Ninguna prueba de ADN podría deshacer lo que su corazón ya había aceptado. Esas niñas eran suyas. Se dio cuenta de que había cambiado el amor por el control, y al hacerlo, había perdido algo mucho más valioso que cualquier trato que hubiera cerrado. A la mañana siguiente, no podía concentrarse en números, contratos o márgenes de beneficio. Su mente seguía volviendo a la expresión de Elena, no de rabia,
sino del agotamiento que proviene de años de cargar con todo sola. Recordó su feroz independencia. Te darás cuenta de que el amor no es algo que puedas programar o firmar con un contrato, le había dicho una vez. Él se había reído de ella entonces. ¿Ahora? Daría cualquier cosa por volver atrás y escuchar. A media mañana, dejó de fingir que trabajaba. Cogió su abrigo y salió del edificio, ignorando las miradas inquisitivas de sus empleados. Se encontró conduciendo, sin planearlo, hacia el barrio de Elena. Aparcó al otro lado de la calle frente a un pequeño y modesto edificio de apartamentos. Se sentó allí durante mucho tiempo, viendo cómo la lluvia comenzaba a caer de nuevo, y entonces las vio. Elena salió con las niñas, ambas envueltas en impermeables a juego, sus diminutas botas chapoteando en los charcos mientras reían. El sonido se coló incluso a través de la ventanilla cerrada de su coche, puro y ligero, atravesando la pesadez dentro de él. Vio a Elena agacharse para ajustarle la capucha a Luna, apartándole suavemente un mechón de pelo húmedo del rostro, con tanta ternura que el pecho de Marcos se apretó. Ella lo había hecho todo sin él. Cada rodilla raspada, cada fiebre, cada noche sin dormir. Ella había estado allí. Y él, no. Vega vio un charco y saltó directamente sobre él, salpicando agua por todas partes. Elena se rió. El sonido era suave y real, y en ese momento, Marco sintió que algo se rompía dentro de él. Ya no era culpa, era anhelo. Anhelo por lo que pudo haber sido, por lo que aún podría ser, si tuviera el coraje de alcanzarlo. Pero no salió del coche. No estaba listo para enfrentarse a ella de nuevo. No cuando todavía no sabía qué decir. Esa noche, se sentó en su escritorio y abrió un documento en blanco. Empezó a escribir. No un plan de negocios, sino una carta. Las primeras palabras llegaron lentamente, sus manos temblando mientras tecleaba. Elena, no espero que me perdones. Sé lo que hice y sé lo que perdí por ello. No puedo cambiar el pasado, pero necesito ser parte de su futuro, incluso si es solo desde la barrera. Por favor, déjame intentarlo. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. Y eso fue suficiente para hacerle creer que quizás, solo quizás, la redención no era imposible. El gesto incómodo. Elena no había esperado volver a verlo tan pronto. Cuando llamaron a su puerta aquel sábado por la mañana, todavía estaba en bata, con el pelo recogido, las gemelas sentadas a la mesa detrás de ella comiendo tortitas con forma de corazón. Marco estaba allí. El mismo hombre que una vez la había abandonado, ahora estaba en su umbral, sus ojos azules buscando su rostro. Se veía diferente, no con el traje a medida que solía usar, sino con un simple suéter oscuro y jeans. Había algo en su postura, algo incierto, casi vacilante, que ella nunca había visto antes. El poderoso CEO parecía, por primera vez, inseguro de sí mismo. «Hola», dijo en voz baja. Su voz era grave, casi cautelosa. Era una sola palabra, pero llevaba el peso de 4 años perdidos. Elena no respondió al principio. Su mano se aferró al borde de la puerta. Las niñas se habían quedado en silencio detrás de ella. Sus risitas se desvanecieron mientras observaban al extraño. Los ojos de Marco se desviaron hacia ellas, y algo crudo cruzó su rostro. «¿Puedo pasar?», preguntó finalmente. Ella se hizo a un lado sin decir una palabra, y él entró, su mirada recorriendo el pequeño y acogedor apartamento, los juguetes dispersos, los dibujos a medio terminar en la nevera, las señales de una vida que él no había estado allí para presenciar. Parecía no saber dónde pararse, así que se quedó cerca de la puerta.
con las manos metidas torpemente en los bolsillos. «Niñas», dijo Elena suavemente, su voz temblando ligeramente. «Él es Miguel, un viejo amigo». La mentira sabía amarga, pero no podía obligarse a decirles la verdad todavía. «¿Por qué estás aquí, Marco?», preguntó finalmente, sin darse la vuelta. Él tomó una respiración profunda. «Porque necesitaba verte. Y a ellas». «Ya lo hiciste», dijo ella en voz baja. «¿En tu oficina?» «No así». Estaba en shock, Elena. No supe qué decir. Todavía no lo sé, pero no he podido dejar de pensar en vosotras. En ellas. Ella se giró entonces, encontrándose con su mirada. El dolor, la traición, la distancia. Todo seguía allí, pero también había algo más, el recuerdo de lo que una vez tuvieron. No puedes simplemente entrar aquí y actuar como si nada hubiera pasado, dijo, su voz temblando. Tomaste tu decisión, Marco. Te fuiste. Lentamente, la culpa brilló en sus ojos. Lo sé, y me he arrepentido cada día desde entonces. Se acercó un paso, bajando la voz. Tuve miedo, Elena, de lo que significaba, de lo que tendría que renunciar. Pensé que podría vivir sin ti, sin ellas. Estaba equivocado. La honestidad la desarmó. Este no era el hombre que había gritado y acusado. Este era alguien más. Alguien despojado de orgullo y certeza. Alguien que intentaba torpemente enmendar las cosas. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente. Él negó con la cabeza. «Nada. Solo quiero conocerlas, incluso si nunca me perdonas». Pequeños pies los interrumpieron. Vega se había bajado de su silla, sosteniendo algo. Un dibujo a lápiz que había hecho esa mañana. Caminó hacia Marco y se lo entregó. «Somos yo y mamá», dijo con orgullo. «Hicimos tortitas». Él se agachó a su altura. La garganta se le apretó mientras miraba las líneas tambaleantes. Las figuras de palitos sonrientes tomadas de la mano. «Es hermoso», dijo. Su voz era ronca. «Eres una gran artista». Vega sonrió y miró a su madre. «Mamá, ¿puede venir la próxima vez que hagamos tortitas?». La pregunta golpeó a Elena como un cuchillo y una bomba al mismo tiempo. Sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero parpadeó para ahuyentarlas. «Quizás», dijo suavemente. Marco se levantó lentamente. Su mirada se encontró con la de ella de nuevo. «Me iré», dijo después de un momento, su voz áspera. «No quise molestar. Solo necesitaba veros. Necesitaba verlas». Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose por un segundo antes de mirar hacia atrás. «Son perfectas, Elena», dijo en voz baja. «Lo hiciste todo bien. Para que esta familia rota se cure, dale a me gusta y comparte este video. Necesitamos ver si un hombre que abandonó su pasado puede realmente construir un futuro». El lento camino hacia la confianza. Las semanas siguientes se desarrollaron en un torbellino de emociones que ni Elena ni Marco podían comprender del todo. Después de su visita inesperada, Marco no podía sacar la imagen de las gemelas de su mente. Cada día en la oficina se sentía vacío. Su concentración se rompía cada vez que captaba el tenue reflejo de sus propios ojos en el cristal de la sala de conferencias. Los mismos ojos azules llamativos que le devolvían la mirada desde los rostros de Vega y Luna. Comenzó a conducir por su barrio después del trabajo, aparcando discretamente al otro lado de la calle solo para echar un vistazo. Observaba desde la distancia cómo Elena las llevaba a la guardería por las mañanas, sus manos sujetando ambas mientras saltaban adelante. Sus risitas resonaban por la calle tranquila. Los vio perseguir mariposas en el parque y alimentar a los patos cerca del estanque. Una vez vio a Vega tropezar y rasparse la rodilla.
todo su cuerpo se tensó, como si hubiera sido él quien se había caído. Pero antes de que pudiera reaccionar, Elena se arrodilló, besó la diminuta herida y secó las lágrimas con un cuidado tan suave que apenas podía respirar. Esa vista lo llenó tanto de asombro como de arrepentimiento. Ella había sido madre y padre, fortaleza y consuelo, todo lo que sus hijas habían necesitado, y lo había hecho todo sin él. Una noche, incapaz de soportar más la distancia, decidió acercarse correctamente. No quería simplemente aparecer y arrojar su vida al caos de nuevo. En cambio, escribió una carta. Su segundo intento. Simple, honesta y despojada de excusas. Elena, no espero ser perdonado. No lo merezco. Pero me gustaría conocerlas, aunque sea un poco. No quiero quitarte nada. Solo quiero ser parte de sus vidas, como tú lo permitas. Deslizó la carta en su buzón a altas horas de la noche, cuando las luces de su apartamento estaban apagadas. Elena la encontró a la mañana siguiente. Se quedó en la puerta, con las manos temblando mientras leía sus palabras. Había esperado ira, culpa, quizás autocompasión, pero lo que encontró fue sinceridad. Le aterrorizó más de lo que su arrogancia jamás lo había hecho. Dobló la carta lentamente, incapaz de decidir qué hacer. Todo el día en el trabajo, sus pensamientos seguían volviendo a él. Siempre había sido una fuerza de la naturaleza, poderoso, implacable, imposible de ignorar. Pero ahora veía a un hombre despojado de todo eso, y le dolía el corazón de maneras que no quería admitir. Ese fin de semana, observando a las niñas jugar, Elena tomó su decisión. Marcó su número por primera vez en años. En el momento en que escuchó su voz al otro lado, todas las palabras que había planeado se desvanecieron. «Puedes verlas», dijo simplemente, su tono firme pero cauteloso. Hubo una pausa, luego una tranquila inhalación que sonó a incredulidad. «Gracias», dijo él suavemente. «Simplemente no me hagas arrepentirme», respondió ella. Y terminó la llamada. Paternidad en un banco de parque. Se encontraron en el parque a la tarde siguiente. Marco llegó temprano, vistiendo una camisa informal y jeans de nuevo. Quería parecer accesible, aunque sus nervios lo traicionaban. Cuando Elena llegó con las niñas, se detuvieron un momento, viéndole sentado en un banco, sosteniendo dos pequeños osos de peluche que había comprado por impulso esa mañana. Las gemelas se acercaron con cautela, aferrándose a las manos de su madre. «Hola», dijo él, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por sonar tranquilo. «Hola», repitió Luna, con los ojos pegados a los juguetes. Él sonrió gentilmente y se los ofreció. «Pensé que quizás a las dos os vendrían bien algunas amigas nuevas». Ellas dudaron antes de tomarlos, y cuando Luna abrazó el suyo con fuerza, algo en su pecho se alivió por primera vez en años. Elena se quedó cerca, con los brazos cruzados, observando el intercambio con atención. La tarde transcurrió con sorprendente facilidad. Al principio, las niñas se mostraron tímidas, pero la curiosidad pronto ganó. Le preguntaron sobre su coche, su reloj y si sabía hacer tortitas. Cuando dijo que no, Vega se rió y dijo: «Entonces, mamá puede enseñarte». Elena puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír ante su inocente audacia. Marco se sentó con ellas en la hierba, ayudándolas a construir un pequeño castillo con palitos y flores, su costoso reloj brillando a la luz del sol mientras trabajaba con dedos torpes. En un momento dado, Luna levantó la vista y preguntó: «¿Tú también tienes otros niños?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Tragó saliva y negó con la cabeza. «No», dijo suavemente. «Solo vosotras dos». Ella inclinó la cabeza, confundida pero satisfecha,
y luego volvió a arreglar sus flores. A Elena se le cortó la respiración, la garganta tensa mientras se daba la vuelta, fingiendo mirar a los patos. No había esperado que este momento fuera tan crudo. No había esperado que él pareciera tan humano. Cuando el sol comenzó a ponerse, Elena llamó a las niñas. «Despedíos, cariños. Es hora de irse». Le dieron abrazos rápidos, ambas murmurando un tímido «Adiós, Marco», antes de correr hacia el coche. Marco se quedó un momento más, el pecho tenso, las manos temblándole. Elena se quedó un momento más, girándose para enfrentarlo. «Les gustas», dijo en voz baja. «Más de lo que esperaba. Pero no hagas promesas que no puedas cumplir. Nunca antes se han decepcionado. No permitiré que seas el primero». Él asintió, su voz baja. «No lo haré, lo juro». Ella lo estudió durante un largo momento, como si sopesara si creerle. Luego simplemente dijo, «Ya veremos». Y se marchó. Se quedó allí hasta que desaparecieron de la vista, la risa desvanecida de sus hijas resonando en la distancia. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que el éxito no se trataba de cerrar tratos o firmar contratos. Se trataba de ganarse el derecho a escuchar esas pequeñas voces, llamarlo algo que nunca había sido antes. Un padre. La inesperada domesticidad. Los días que siguieron fueron tanto los más frágiles como los más esperanzadores de la vida de Marco. Después de ese primer encuentro en el parque, Elena accedió a regañadientes a dejarle ver a las niñas una vez a la semana. Ella era cautelosa, vigilando constantemente cualquier señal de que él desaparecería de nuevo. Pero él no lo hizo. Comenzó a reorganizar su agenda, cancelando reuniones tardías, saliendo de la oficina antes del anochecer y diciéndole a su asistente que no lo molestara ciertas tardes. Sus colegas estaban atónitos. El hombre que una vez midió el tiempo y las ganancias ahora lo medía en horas pasadas, en un parque infantil. Cada visita era una nueva capa de descubrimiento. Las niñas eran infinitamente curiosas. Le preguntaban sobre todo, desde por qué el cielo era azul hasta por qué su reloj hacía un tic-tac tan fuerte. Él se encontró respondiendo con una paciencia que no sabía que poseía. Se rieron cuando intentó trenzarles el pelo y fracasó miserablemente. Y él aprendió que a Vega le encantaba dibujar, mientras que Luna prefería trepar a los árboles. Elena observaba estos encuentros con una mezcla de orgullo e inquietud. No podía negar que él estaba intentándolo. Ya no había arrogancia en él, ni sensación de derecho. Escuchaba a las niñas, prestaba atención a lo que las hacía felices y las trataba con una ternura que ella nunca había visto en él. Sin embargo, cada vez que él les sonreía, ella sentía una punzada de miedo. Él la había roto una vez tan completamente que volver a confiar en él se sentía peligroso, como pararse cerca del borde de un acantilado y fingir no mirar hacia abajo. Una noche, Marco se ofreció a acompañarlas a casa. Las niñas saltaron adelante, persiguiendo luciérnagas a lo largo del pavimento, mientras Elena y Marco las seguían. El aire era cálido, el sol se fundía en el horizonte. Durante un rato, caminaron en silencio. El sonido de la risa llenaba el espacio entre ellos. Finalmente, Elena habló. Su voz baja. «Les gustas», dijo, «más de lo que esperaba». Él sonrió débilmente. «Me gustan más de lo que creí ser capaz de querer a alguien». Ella lo miró. Su expresión se suavizó por un momento antes de endurecerse de nuevo. «No digas cosas así a menos que las sientas». Él dejó de caminar. «Siento cada palabra. Si pudieras darle a Marco un consejo para recuperar la confianza de Elena, ¿cuál sería?»
Dinos en los comentarios. La sinceridad en su mirada hizo que su corazón se acelerara. Ella miró hacia otro lado rápidamente, centrándose en las niñas que iban adelante. Pero la verdad de sus palabras persistía. Pocos días después, Marco las invitó al evento benéfico familiar de su empresa, una noche tipo carnaval en un parque local, con juegos, comida y música. Elena dudó, pero las gemelas estaban emocionadas y, en contra de su mejor juicio, accedió. Cuando llegaron, ella vio los rostros atónitos de sus colegas mientras él entraba, no con una modelo o un socio de negocios, sino con una mujer y dos niñas pequeñas de la mano. A él no le importaban los susurros ni las miradas curiosas. Por primera vez, se sintió orgulloso. Orgulloso de estar a su lado. Orgulloso de mostrar al mundo lo que más importaba. La noche estuvo llena de risas y luz. A las niñas les pintaron la cara, bailaron bajo las guirnaldas de luces y lo arrastraron a cada puesto de juegos. Elena observaba desde un lado, con el corazón atrapado entre la incredulidad y una alegría silenciosa. En un momento, Marco la miró desde el otro lado del campo, y su mirada se mantuvo más tiempo de lo que debería. Por una fracción de segundo, el ruido y el caos a su alrededor desaparecieron, dejando solo esa familiar atracción entre ellos, una que nunca se había ido del todo. Cuando terminó la noche y las niñas se durmieron en el asiento trasero, Elena se giró hacia él. «Se divirtieron», dijo suavemente. «Yo también», sonrió débilmente. Luego, después de una pausa, Maumasan agregó: «No quiero que esto termine, Elena. No quiero seguir fingiendo que solo somos personas que comparten un pasado. También compartimos un futuro, quieras admitirlo o no». Se le cortó la respiración y se giró para mirar por la ventanilla, sin saber cómo responder. Las luces de la ciudad se difuminaron, y en ese momento se dio cuenta de que estaba al borde de algo peligroso de nuevo. Algo de lo que quizás no sobreviviría si salía mal. Pero en el fondo, a pesar de cada advertencia que su mente gritaba, su corazón susurraba algo diferente. Quizás, solo quizás, él tenía razón. No te vayas. Machaca el botón de suscribirte, porque la próxima parte decidirá si Elena y Marco pueden realmente sanar y ser una familia. El punto de ruptura. ¿Podrá perdonarlo alguna vez? Bienvenidos de nuevo, suscriptores leales. Estamos en el momento crítico. Después de la impactante declaración de Marco, Elena camina sobre la cuerda floja entre el miedo y la esperanza. ¿Puede un gran gesto curar 4 años de traición? Dale a me gusta si crees que esta es su última oportunidad. La incómoda calma y una simple petición. La mañana después del evento benéfico trajo una calma que Elena no había sentido en años. Sin embargo, debajo había una tensión que no la dejaba descansar. Ver a Marco con las niñas había sido casi insoportable. Había reído con ellas, las había perseguido por el césped, las había llevado sobre sus hombros, como si siempre hubiera pertenecido allí. No había rastro del hombre frío y distante que una vez conoció. Eso la asustaba más de lo que la memoria de su crueldad jamás lo había hecho, porque ahora él ya no era el villano. Se estaba volviendo humano de nuevo, demasiado real, demasiado cerca de lo que su corazón todavía anhelaba. Pasó la mayor parte de este día fingiendo que todo era normal, mientras luchaba contra el dolor en su pecho. Cada vez que veía sus sonrisas, veía pedazos de él. No podía escapar de él, ni siquiera en los detalles más pequeños de sus vidas. Marco, por su parte, no podía dejar de reproducir la noche en su mente. No había querido decir en el coche que tenían un futuro,
Pero una vez que las palabras salieron, no pudo retirarlas. Había visto algo en los ojos de Elena antes de que ella se diera la vuelta, algo que le hizo creer que ella también lo sentía. Por primera vez, la esperanza no se sentía tonta, se sentía posible. Quería demostrar su cambio, no solo con palabras, sino con acciones. Durante los días siguientes, llamó todas las noches para preguntar por las niñas, sin forzar nunca la conversación, sin extralimitarse nunca. Elena ya no colgaba fríamente, y a veces incluso se reía de algo que él decía. Atesoraba estas pequeñas victorias más que cualquier trato que hubiera cerrado. Un viernes por la tarde, preguntó si podía recoger a las niñas de la guardería. Elena dudó durante un largo momento antes de aceptar. Con estrictas instrucciones sobre su rutina, él llegó temprano, sentado nerviosamente en su coche mientras los niños salían del edificio en una ola de risas y mochilas. Cuando las gemelas lo vieron, sus rostros se iluminaron y corrieron directamente a sus brazos, gritando su nombre. Para un hombre que una vez midió el éxito en números, ese momento redefinió todo. Sintió que algo se desbloqueaba dentro de él, una ternura que no tenía nada que ver con el control o el poder. Mientras caminaban hacia el coche, Vega parloteaba sin parar sobre un dibujo que había hecho, mientras Luna tarareaba suavemente en el asiento trasero. Cuando las miró por el espejo retrovisor, sus reflejos se sintieron como la luz del sol, rompiendo una tormenta que pensó que nunca terminaría. Cuando llegaron a casa, Elena estaba esperando en la puerta. Verlos juntos, su mano descansando protectoramente sobre el hombro de Vega, Luna aferrándose a su manga, hizo que su corazón se retorciera. «Son perfectas», dijo él suavemente, entregándole las mochilas de las niñas. Ella sonrió a pesar de sí misma. Por supuesto que lo eran. Él se quedó un momento antes de preguntar: «¿Puedo quedarme a cenar?». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Las niñas inmediatamente comenzaron a corear, rogándole que dijera que sí. Ella dudó, dividida entre el instinto y la emoción, antes de finalmente asentir. «De acuerdo, pero ayudas». Esa noche se sintió como algo sacado de otra vida. Marco ayudó a poner la mesa, siguiendo torpemente las instrucciones de Elena, mientras las niñas bailaban por la cocina. Cocinaron pasta y pan de ajo juntos, simple pero cálido, y por primera vez en años, la risa llenó la casa sin tensión oculta. Después de la cena, las gemelas hicieron un pequeño espectáculo, cantando una canción tonta que habían aprendido en la escuela, mientras Marco aplaudía y vitoreaba como el padre más orgulloso del mundo. Cuando llegó la hora de acostarse, les leyó un cuento. Su voz grave se suavizaba mientras sus párpados comenzaban a caer. Elena se paró en el umbral, observando la escena con lágrimas en los ojos. La vista era casi demasiado difícil de soportar. Durante años, ella había cargado con todo sola, sin permitirse nunca imaginar lo que sería tener a alguien compartiendo el peso. Y ahora, al verlo allí, susurrando buenas noches a sus hijas, sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La verdad es el único camino. Cuando él regresó a la sala de estar, ella le entregó una taza de té. Ninguno de los dos habló durante un rato. El aire estaba pesado con palabras no dichas. Finalmente, él rompió el silencio. «Me perdí mucho», dijo en voz baja, «y sé que no merezco una segunda oportunidad, pero quiero estar aquí, Elena. Por ellas. Por ti, si me lo permites». Ella miró su taza, trazando el borde con el dedo. «Me dejaste cuando más te necesitaba», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Me hiciste sentir como nada». Él asintió lentamente, su expresión dolorida. «Lo sé.
Fui un cobarde. Pensé que podría borrar lo que me asustaba fingiendo que no existía. Pero he estado pagando por eso. Todos los días. Ella levantó la vista entonces, encontrándose con sus ojos. No puedes arreglar todo con palabras, Marco. No puedes simplemente entrar y esperar que vuelva a confiar en ti. Él se acercó, su tono suave pero firme. Entonces déjame ganármela. Déjame mostrarte. No decírtelo. Ella quería creerle. Dios, ella quería. Pero su corazón todavía llevaba cicatrices demasiado profundas para ignorarlas. Simplemente no puedes borrar el pasado, susurró. No quiero, respondió él. Solo quiero un futuro que no lo repita. La sinceridad en su voz hizo que su pecho le doliera. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El único sonido era el suave tic-tac del reloj y la respiración tranquila de las niñas en la habitación contigua. Luego, casi sin pensarlo, ella extendió la mano y tomó la suya. Fue un gesto pequeño, vacilante y tembloroso, pero fue suficiente para que él cerrara los ojos en señal de alivio. Se quedaron así un rato, dos personas paradas en las ruinas de su pasado, inseguras de lo que deparaba el futuro. Pero finalmente, dispuestas a afrontarlo juntos. Esa noche, después de que él se fue, Elena se sentó en el sofá, mucho después de que se apagaron las luces. Todavía podía sentir el calor de su mano contra la suya, la firmeza de su voz cuando habló sobre el cambio. No sabía si alguna vez podría perdonarlo por completo, pero por primera vez, el perdón no se sentía imposible. Afuera, la noche estaba tranquila, la clase de quietud que precede a un comienzo. No un final, sino un frágil nuevo comienzo esperando desarrollarse. La familia reconstruida, Epipú. Epílogo. Pasaron las semanas y lo que comenzó como frágiles intentos de coexistencia lentamente se convirtió en algo que ninguno de los dos había esperado. Marco comenzó a venir más a menudo, no solo para visitas, sino para ayudar. Llevaba a las niñas a la escuela, asistía a las reuniones de clientes freelance de Elena cuando ella necesitaba apoyo e incluso arregló el grifo que goteaba en su cocina un sábado por la tarde. Era extraño verlo arrodillado en el suelo, con una camiseta y jeans, las mangas remangadas, luciendo totalmente fuera de lugar, pero encajando como si siempre lo hubiera hecho. Las niñas lo adoraban, y su risa llenaba la casa de una manera que suavizaba todo lo duro y frío que una vez había vivido dentro de esas paredes. Elena se encontraba observándolo a veces, cuando él no se daba cuenta, tratando de reconciliar esta versión de él con el hombre que una vez le había destrozado por completo el corazón. No confiaba fácilmente, pero se hacía más difícil negar lo que veía frente a ella. Esto no era un acto, esto era real. Había cambiado, no solo por culpa, sino porque quería. Sus colegas notaron el cambio, la suavidad en su expresión, la forma en que sonreía más a menudo, el hecho de que salía del trabajo a tiempo en lugar de ahogarse en acuerdos nocturnos. Había pasado tanto tiempo tratando de construir un imperio que se había olvidado de construir un hogar. Y ahora, por primera vez, había encontrado uno. Pero reconstruir la confianza no fue simple. Elena todavía llevaba sus dudas como cicatrices invisibles. Una noche, después de que las niñas se acostaron, se sentó frente a él en la mesa de la cocina. ¿Por qué ahora, Marco?, preguntó de repente. ¿Por qué tuviste que perderlo todo para darte cuenta de lo que querías? Él dudó, mirando su taza durante mucho tiempo antes de responder. Porque tenía miedo, dijo en voz baja. Miedo de ser vulnerable, miedo de perder el control.
Tú y las niñas me hicisteis sentir algo que no podía manejar, y huí de ello. Pero huir dolió más que cualquier otra cosa. Ella lo estudió en silencio, su corazón dividido entre la comprensión y la ira. No puedes esperar que lo olvide sin más, susurró. No lo hago, dijo, encontrando sus ojos. Solo quiero darte nuevos recuerdos, mejores, que hagan que los viejos se desvanezcan. La forma en que lo dijo, tranquila, sincera, casi suplicante, hizo que su pecho se encogiera. Ella quería creerle. Dios, ella quería, y quizás una pequeña parte de ella ya lo hacía, pero creer significaba arriesgarlo todo de nuevo. Entonces, una tarde lluviosa, Elena se enfermó. No fue grave, pero el agotamiento y el estrés la habían alcanzado. Cuando Marco vino a recoger a las gemelas y la encontró pálida y temblando, no dudó. Tomó el control como si fuera lo más natural del mundo, haciendo sopa, manteniendo a las niñas entretenidas, ordenando la casa. Has hecho esto sola durante demasiado tiempo, dijo suavemente. Déjame ayudar. Esa noche, después de acostar a las gemelas, se sentó a su lado en el sofá, la cabeza de ella apoyada en su hombro. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, y por primera vez en años, ella se permitió descansar. Dejar que alguien más sostuviera el peso por ella. A la mañana siguiente, se despertó con olor a café y encontró a las niñas riéndose en la cocina, mientras Marco intentaba sin éxito hacer tortitas. Él levantó la vista, sonriendo tímidamente. Puede que haya quemado unas pocas, admitió. La vista la hizo reír, una risa real y despreocupada. Y en ese momento, algo cambió entre ellos, silencioso pero innegable. Él la miró de la forma en que solía hacerlo antes de que todo saliera mal, y ella no apartó la mirada. Las semanas se convirtieron en meses, y el ritmo de sus vidas comenzó a fusionarse de forma natural. Las niñas comenzaron a llamarlo papá, sin dudarlo una tarde, como si fuera lo más obvio del mundo. La palabra casi lo puso de rodillas. Elena observó, con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que tal vez algunos finales estaban destinados a conducir de regreso a los comienzos. Después de todo, meses después, Marco los llevó a todos a un viaje de fin de semana a la costa. Se pararon juntos en la playa, el viento enredando el cabello de Elena, mientras las niñas corrían descalzas en la arena. Marco las observó durante mucho tiempo antes de volverse hacia ella. Solía pensar que mi mayor logro era lo que construí. La empresa, los tratos, el imperio, dijo suavemente. Pero estando aquí, me doy cuenta de que nada de eso significa nada sin esto. Sin vosotras. Ella se giró para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas que no intentó ocultar. Me rompiste una vez, susurró. Lo sé, dijo, y pasaré el resto de mi vida demostrando que puedo sanar lo que rompí. Él extendió la mano lentamente, rozando sus dedos con los de ella. Y esta vez ella no se apartó. Las olas rompieron contra la orilla. La risa de las niñas resonó en el aire salado, y por primera vez en años, todo se sintió bien. Elena se dio cuenta de que ya no tenía miedo. El pasado los había lastimado a ambos, pero también los había llevado hasta aquí, a este momento, a este amor reconstruido a partir de la ruina, más fuerte que antes. Mientras la última luz se desvanecía, ella sonrió, sabiendo que algunas historias no terminan con pérdidas, terminan donde siempre debieron comenzar. Una familia, no perfecta, no sin cicatrices, pero completa. Qué increíble viaje de redención y curación. Gracias por seguir la historia de Elena y Marco. Déjame saber en los comentarios, ¿cuál fue el momento más impactante de la redención de Marco para ti?
No olvides suscribirte para más giros de guión asombrosos de la vida real.